Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diego Quispe. En esta oportunidad voy a entrevistar a Daniela Soriano, quien actualmente reside en el distrito de San Miguel y vive con su abuelo y su hermana. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Diego. Bueno, Daniela nos va a comentar un poco acerca de su día a día, cómo gestiona ella los temas o sea, los temas referentes al mantenimiento y servicios para el hogar. Daniela, cuéntame la historia de la última vez que necesitaste un técnico o servicios para el mantenimiento. Fue hace como 2 semanas Ya. y no conocía a alguien que me podía ayudar y tuve que salir a buscar en anuncios. Así fue como encontré un número y pude contactarme con un gafitero. Ya. Eh, ¿Qué te hizo contratarlo? Eh, bueno, era urgente y no tenía otra alternativa. Ok. ¿A qué tipo de problemas te sueles enfrentar cuando necesitas contratar este tipo de servicios? Mm, bueno, a veces me siento como incómoda porque no conozco a la persona, Ya. estoy segura. Ok. ¿Qué ha sido lo más difícil o lo que te ha frustrado en esta ocasión? Eh, en esa ocasión fue como tomarme el tiempo porque pasaron horas para poder conseguirlo. Ah, ok. O sea, te frustró el tiempo que utilizaste para poder contratarlo. Sí. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema o situación? Últimamente muy seguido. Ok. Eh, ¿Qué haces actualmente para resolver cuando necesitas el servicio rápido o urgente? ¿Usas redes, recomendaciones o contactos desconocidos? Más que todo redes, porque pues conocidos no tengo. No tienes. No. ¿Ok? ¿Qué es lo más crítico o preocupante para ti al contratar un servicio, un técnico para estos temas del hogar? Para mí lo más crítico es más que todo el que sepa hacer bien su trabajo. Hay algunas personas que vienen y por ganar dinero eh, Ya, no lo hacen bien, no trabajan no bien. ok. ¿Qué te preocupa más? ¿O te preocupa, perdón, te preocupa más la calidad, la puntualidad o la seguridad? La seguridad. La seguridad. ¿Alguna vez tuviste una mala experiencia? Sí. Cuéntame cómo fue esa mala experiencia. Fue por una fuga de agua. Necesitaba Ya. hacer el cambio de tubo y contraté a una persona, un desconocido. Vino, hizo el trabajo, pero al día siguiente volvió la fuga. O sea, lo hizo mal. Lo hizo mal. ¿Y tú lo volviste a llamar? ¿Qué hiciste? ¿O contrataste a otra persona? Volví a llamar a la persona para que venga a arreglarlo porque fue al día siguiente Claro. y quiso cobrar de más. O sea, no arregló O nada, sea, no quiso hacerse responsable del trabajo que él había hecho. no. O sea, prácticamente no. Prácticamente fue desperdicio de dinero y de tiempo. No hizo nada, no arregló nada. Ok. ¿Qué te genera más desconfianza en el momento de buscar un servicio? Bueno, como por la experiencia que he tenido, el que no sepa hacer su trabajo, la seguridad, porque es un desconocido, yo. Y eh, eso, Ok. El precio, la falta de frecuencia, el trato, el resultado. Ok. El precio también es algo que te. sí, sí, porque a veces cobran un poco más y a mí me gustaría que se cobre lo justo. Claro. ¿Te ha pasado que no consigues a alguien disponible cuando más lo necesitas? ¿O siempre has podido conseguir ahí en el momento? No, ha tomado tiempo algunas veces, Ha tomado tiempo. sí. Si existiera una forma ideal de conseguir técnicos, ¿cómo te gustaría que fuera ese proceso para ti? Como últimamente me han pasado estos problemas, ya lo he pensado y me gustaría que fuera algo así como los aplicativos.
Utilizo el aplicativo InDrive para los autos, para movilizarme, o el aplicativo de comidas, y me gustaría que fuera algo así como eso, algo fácil de seleccionar si necesito un gafitero, un electricista o cualquier otro servicio, y que sea algo seguro, ¿no? Claro, te preocupa mucho el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te haría sentir más satisfecha o más tranquila al contratar un técnico? Eh, Me sentiría satisfecha si tuviera un certificado Ya, o sea, sí, ya, ok, sepa hacer lo que hace, ya, eh, que cobre justo, ok, tenga un buen precio, lo justo, y que sea de confianza. que sea de confianza. Que sea de confianza. ¿Qué te gustaría que cambie respecto a cómo se contratan estos servicios hoy en día? ¿Cómo así? O sea, ¿qué te gustaría que cambie? Eh, o sea, ¿qué te gustaría que, o sea, que cambien los servicios, cómo se contratan hoy en día? Tú me dices que tú los sales a buscar en algunas ocasiones, otras veces los pides por redes. Ujú, Eh, o sea, ¿a ti qué te gustaría que cambie respecto a estos servicios? ¿Cómo se contratan? Me dices mediante el aplicativo digital. ujú. Sí, yo selecciono que sea algo rápido, pongo la hora que necesito el servicio y ya. Ok. Eh, bueno, ¿hay algo más que te gustaría agregar sobre tus experiencias Mm, o lo que esperas de este tipo de servicios? ¿O alguna conclusión? mm, bueno, lo que espero, que me gustaría, eh, como ya había dicho, que tenga, eh, que sea seguro, que, Seguro. que sea seguro, certificado y en el tiempo que yo pido. Ok. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Esta entrevista ha sido muy enriquecedora para mí y creo que hay mucha oportunidad por trabajar aquí. Me llevo varios puntos importantes. Creo que el tema de la disponibilidad del técnico, súper importante. Luego el tema de los precios, ¿no? Que cobren lo justo. Tercero, que tengamos una garantía de que haga un buen trabajo también, por la historia que nos has o la que me has comentado de que vino una persona por ganarse el dinero, hizo cualquier cosa y de ahí se fue y no hubo garantía y al final perdiste el dinero, perdiste tiempo y te dejó No mal. una mala experiencia. Luego, el tema de la rapidez para conseguir estos servicios, ¿no? Que siempre, o sea, tú mencionaste al comienzo que sucede con frecuencia, ¿no? Aparte de gafitero, ¿qué otro tipo de servicios has requerido? Tal vez de limpieza, o sea, de qué otros, De limpieza de también, limpieza también, sí. Electricista también. electricista, electricista, limpieza, gasfitería, entonces, y asumo que has tenido contratiempos similares o se te has hecho muy sencillo con los otros servicios. En todos he tenido contratiempos. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Gracias por la entrevista y bueno, hasta otra oportunidad. Que tengas Gracias. un buen día.